Bienvenidas a Mujeres sin Vergüenza, porque la vida es nuestra y la contamos nosotras, sin filtros, sin miedo y sin pedir permiso. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo estáis? Soy Gloria Salazar y para mí es un placer nuevamente estar en la compañía de todos los que nos acompañan cada semana, de mis compañeras de camino, María Carrasco y Cintia Yepes. Hoy vamos a hablar de duelos. ¿Qué son los duelos? Los tipos de duelos que hay, cómo manejar esos duelos. ¿Has tenido algún duelo? Cuéntanos en los comentarios. De momento vamos a darle inicio a este capítulo que espero que sea muy revelador para ti. ¿Qué tal? Bienvenidas. Buenas tardes, María y Cintia. Hola, hola, buenas tardes, acá con calorcito de Mexicali, pero muy contentas de una semana más estar aquí con todas ustedes y muchísimas gracias porque la comunidad sigue creciendo. Suscríbanse al canal, compartan y así poco a poco vamos creciendo y vamos llegando a más personas. Hola, hola, saludos desde Maravilloso. Eslovenia, por fin con calor. Saludos, felices de estar aquí con ustedes un día más. Y bueno, pues este tema tan interesante, especialmente para las mujeres migrantes, espero que sea de mucha ayuda con relación a eso que tenemos que dejar atrás y seguir adelante, ¿no? Bienvenidas, muchas gracias, chicas. Gracias. Bueno, siempre estamos diciendo que, o pensamos, ¿no? En el principio de todo, que los duelos son únicamente porque se ha ido a otro plano algún familiar o alguna persona que es de nuestra estima, de nuestro cariño, pero en realidad duelos estamos haciendo gran parte del tiempo. Desde el momento en que emigramos, que vamos a otro país, que decidimos dejar nuestro lugar de origen y nos vamos a otro país, ahí hay un duelo y este duelo es el saber cerrar ese camino o ese momento o esas vivencias en el país donde estábamos para poder iniciar. Y eso es lo que a veces, muchas veces, desde mi experiencia personal, hace que no logremos arrancar totalmente en el otro país, porque no hemos hecho ese duelo y no hemos cerrado. Duelo también prácticamente hacemos cada mes cuando tenemos, y lo hablaba esta semana con alguien, cuando tenemos nuestra regla, nuestra menstruación, pues cada mes la mujer que es una diosa, pues tiene 4 fases y dentro de esas fases, pues está la fase de la menstruación, que en sí es dejar salir, arroja todo lo que estaba preparado para dar una nueva vida. Entonces, ahí también es otro duelo mensual, digamos, que tendríamos que tener en cuenta. Tenemos duelos cuando salimos de un trabajo, cuando terminamos determinado contrato y, terminamos, y vamos a pasar a otro, pues también tenemos que dejarlo, hacerle un cierre, despedirlo, agradecerlo y dejarlo ir para poder continuar, porque si no hay ese duelo, pienso yo, desde mi experiencia, no se pueden abrir esas nuevas puertas a esa nueva experiencia que vamos a vivir. No sé qué opinen mis compañeras. Sí, hablando de duelos, digo, para mí yo inicié todo este cambio, transformación, no sé cómo decirlo, precisamente con un duelo. Y el mío sí fue un duelo físico. Mi papá falleció en 2018. Ya lo hemos platicado antes, ¿no? Pero yo siempre fui la única mujer en la familia y la mayor, pues yo asumí sola la responsabilidad de que todo estuviera en orden. Entonces, por 2 años, pues yo me mantuve bien, todo en orden, que nadie, sosteniendo a toda la familia, les digo, sin que nadie me lo pidiera, ¿no? Yo sola tomé ese papel. Entonces colapsé y fue cuando empecé a escuchar sobre duelo, que yo no he vivido el duelo de mi papá. Durante ese proceso también me pasó que mi esposo y yo quisimos adoptar a un bebé. Entonces iniciamos el trámite, no nos lo dieron y ya teníamos todo. O sea, teníamos una cama para el bebé, teníamos ropa, porque nosotros tenemos 2 niñas, ¿no? Que tenían en ese tiempo, si no me equivoco, tenían 2 y 3 años. Entonces íbamos a adoptar a un tercer bebé. Entonces dijimos, bueno, si es niña, ya teníamos el nombre. Si era niña se iba a llamar Dania, si era niño se iba a llamar Bruno. Obviamente si era niña, pues teníamos la ropa de nuestras hijas, la que estaba mejor. Habíamos comprado una litera de 3 para cada una. Ya teníamos listo todo nomás para que llegara. Y pues cuando nos lo niegan, pues yo no sabía, pero yo viví un duelo. O sea, realmente yo perdí a un hijo porque en mi mente ya estaba. Pues, o sea, un duelo también no es, como dice Gloria, no es nada más la persona que pasa a otro plano, es cualquier deseo que tú también tengas
cualquier meta que no se cumpla, ese es un duelo también. Entonces, yo viví un duelo, yo no me di cuenta tampoco. Viví, no les voy a mentir, yo creo que apenas hace un año podía hablar de este tema sin llorar, porque yo todavía sentía mucho coraje de por qué no nos dieron a un bebé. Ahorita ya lo pienso y digo, por algo pasan las cosas, fue lo mejor, por algo no me lo dieron, ¿no? Ya lo acepté, pero duré muchos años enojada porque, pues era mi bebé, ya este nombre tenía, pues, o sea, sí fue algo muy duro. Entonces, yo cuando empecé a no estudiarlo, la verdad, pero sí a leer mucho sobre duelos, escuchar podcasts, yo me di cuenta que yo sigo a una mujer, se llama Gaby Tanatóloga, es mexicana, que de hecho se iba a vivir a España, ¿eh? Ahí con Gloria. Ah, Me mira qué encantan bien. sus podcasts porque habla, obviamente, parece que no, pero habla de la vida realmente. O sea, ella es tanatóloga, pero te habla de la vida. Entonces dice, las cosas no pasan para algo, tú eliges aprender algo. Entonces, yo elegí aprender y agradecer, por ejemplo, que mi papá haya fallecido, porque yo siento que después de ahí yo empecé a conocerme, a ponerme más atención. Entonces, ahorita yo lo elijo. Obviamente fue muy duro y muy doloroso todo este camino, ¿no? Pero yo elegí resignificar el fallecimiento de mi papá. Entonces, si es bien, uno piensa, y ahí lo dice mucho ella, ¿no? ¿Cuánto tienes? Pues se murió tu papá, no sé, a lo mejor un año, es así, y luego ya no. Cada persona lleva un duelo diferente, cada persona lo vive diferente, no hay un tiempo determinado, ya sea para persona o para otra situación, ¿no? Como por ejemplo la que les platicaba del bebé. Yo duré muchos años enojada. Ustedes, por ejemplo, también vivieron sus duelos cuando se cambiaron de país y no hay un tiempo determinado. Ay, Gloria, ya tienes 2 años, ya, listo. O sea, claro que no. O sea, el tiempo que duró María y Gloria para ya poder estar bien no fue el mismo tiempo y a veces nos obligamos a que ya pasó cierto tiempo, ya tengo que estar bien. ¿Y quién nos dijo que tenemos que estar bien? O sea, la idea es entender si quieres resignificar y buscar cuál va a ser tu nuevo motivo para seguir, ¿no? Pero sí, sí es un tema, digo, a mí sí me marcó mucho la palabra duelo. Yo no sabía que existía la tanatología, pero lo que yo aprendí de ello y me llevo es, yo quiero elegir aprender algo de esta situación. Y es lo que casi siempre busco Bonito. hacer. No es fácil y no a la primera lo voy a encontrar, ¿no? A veces pasa más tiempo y ya, ok, ya entendí. Yo elijo aprender esto, ¿no? Pero es lo que trato de hacer. Además, además, chicas, que bueno, no sé si seguramente que lo saben, pero bueno, yo lo aprendí cuando he tenido que hacer algún trabajo personal con algún duelo, y es que hay unas etapas. A mí siempre se me olvidan las etapas del duelo. Tengo acá una chuleta porque las he encontrado y bueno, hablan de la negación, ¿no? Primero te niegas a lo que está sucediendo, después es como una ira, como la frustración, como la rabia por lo que está sucediendo, después la etapa de la negociación, ¿no? Un día estoy bien, un día estoy mal, la hipotético si hubiese pasado, si hubiese seguido, qué hubiese pasado, mm, o qué me está pasando ahora que no pude seguir con determinada situación. Después la depresión, o sea, la tristeza profunda por lo que ha sucedido, el aislamiento, el no quiero que me hablen de eso, como que incluso los que están cercanos, sea el tema que sea, prefieren o preferimos evitarlo. Y luego ya está finalmente la aceptación, ¿no? Cuando se acepta que sí que hay una pérdida, por lo que sea, bien sea en un duelo que tenga que ver, como en el caso que nos contaba Cintia, o un duelo por cualquier otra situación en la vida de los que hemos vivido, pues ya esa aceptación, ¿no? Cuando ya se aprende a vivir en paz por lo que ya no, con lo que ya no, o sea, con lo que no tienes y estás abierto a recibir eso nuevo que viene. No sé si habían escuchado de estas etapas, pero las nombran muchísimo, ¿no? Los expertos en esto, ¿no? No soy experta, lo estamos acá haciendo a la vez de comentario, pero haciendo la reflexión con lo que yo he vivido, sí que las viven las etapas, de una u otra manera, pues las vivas. Lo que pasa es que a veces no las detectas. Bueno, realmente eso del duelo yo creo que nos toca a las mujeres, cada una lo vive desde su manera, su punto de vista, como lo decía Cintia. Pero cada etapa, cuando la ibas mencionando, yo iba recordando especialmente mi proceso migratorio, que para mí, como fue tan drástico y como fue tan diferente todo, y ha sido un cambio pues a mí me dolió muchísimo todo este proceso. Pero hay una parte luego de la aceptación que es a donde yo siento que hubo una transformación
y lo reconoces y lo vives y lo sientes y tú dices, wow, qué bueno que me pasó todo esto. Muchas veces el duelo también es sentimental a nivel de que tú tienes que dejar ir personas de tu vida, personas que a veces tú quieres muchísimo, personas que a veces tú te ilusionas muchísimo con ellas y muy cercanas. En mi caso, tuve que vivir un duelo familiar muy duro cuando mis padres se divorciaron, por ejemplo. Y eso me marcó totalmente. Esas son cosas que te marcan y te hacen cambiar, te hacen vivir diferentes etapas, diferentes cosas. Pero yo siempre recuerdo el perdón, que es una parte como la que ya tú aceptas y sueltas y dejas que todo eso mal, todas esas cosas que pasaron y todo eso que echaste la culpa, que te deprimiste, que te sentiste triste, pues tienes en esa etapa del duelo que buscar un perdón primero en ti, en que sí, en que aceptas que esta situación te pasó y en que aceptas de que a lo mejor estabas arraigada a una situación o a una persona y perdonar. Perdonar es súper importante para superar los duelos o para tener esa transformación en el duelo. Aceptar y muchas veces perdonar, porque cuando una persona se muere no es lo mismo que cuando tú sufres un duelo sentimental, como en mi caso. He tenido muchos duelos sentimentales que me han afectado mucho porque a lo mejor tú te ilusionas con con tu familia, con tu pareja, te ilusionas mucho con ciertas cosas y luego te das cuenta que las cosas no funcionan así. Yo he tenido un divorcio muy traumático y bueno, lo puedo decir sinceramente porque mis padres tuvieron un divorcio que me afectó muchísimo y yo no había tenido la oportunidad de vivir ese duelo y me convertí en una persona que realmente hizo que saliera todo igual o peor de como fue el divorcio de mis padres, tan traumático y tan difícil para mí, para que yo tuviera que reconocer que tenía que superar esa situación. Con una tanatóloga también trabajé esa parte, una terapeuta buenísima que le agradezco mucho, me ayudó en esa parte del perdón y aceptación para superar ese duelo. Mi duelo migratorio obviamente es algo que ya es algo como de adaptación y que tú tienes que vivirlo, que no es algo que tú vienes con él de atrás, como yo venía con esa situación. Por eso lo traigo a colación, porque muchas veces la gente piensa que el duelo es solamente por un cambio de país o por un cambio porque se murió alguien. Hay duelos que son sentimentales que duelen mucho. Hay relaciones que se rompen, que duelen muchísimo y uno tiene que buscar esa sanación y buscar ese perdón para poder superarlo y superar ese duelo, porque si no, todo se te complica. Como que no hay ningún aprendizaje y tú vuelvas a repetir esa experiencia y vuelve y te duele de la misma manera. Entonces, yo lo hablo porque realmente lo viví también y sé que hay que trabajar esa parte también a nivel sentimental, a nivel de emociones, de parejas, de familia, que uno viene con problemas, que muchas familias, con sus padres, con hijos, con las madres muchas veces, muchas mujeres, tenemos muchos problemas y tenemos que superar eso. Para mí eso es un duelo enorme porque uno siente como un dolor, son cosas que te duelen muchísimo y que te hacen, pues, te hacen tomar decisiones y te hacen tomar acciones de las cuales tú incluso te arrepientes. Entonces, también hay duelos familiares que aunque no se haya muerto, uno tiene que trabajar y superar. Claro, yo creo que el duelo aquí no es cuál es el peor, cuál es el mejor, cuál es el más difícil, cuál es el más fácil, porque si no estoy mal, lo comentó Cintia en un momento, claro, eso es como lo vemos cada uno y como lo vivimos cada uno, el que, ah, no sé, a alguien puede ser una situación súper complicada, bueno, no puedo decir aquí cuál, pero puede ser una situación complicada, pero para otra persona no. No, eso no hay duda en nada porque realmente es fácil soltarlo, ¿no? También yo me imagino que depende de los avances que vamos haciendo en nuestro propio trabajo personal y en nuestro propio trabajo de creencias, en nuestro propio trabajo de crecimiento personal. Entonces, cada vez pues vamos avanzando un poquito más en ese sentido de cómo lo tomamos, pero no podemos decir, mira, este es más fácil o este es más fácil que el otro porque realmente depende de cada uno y cómo lo observamos y cómo lo sentimos. Fíjate que ese es un tema muy interesante y sí, qué bueno que lo tocaste porque sí, sí lo quería platicar dentro de la tanatología que yo he, pues, escuchado mucho, ¿no? De hecho, ese podcast lo sigo cada semana. Habla el 100% de la pérdida. Por ejemplo, yo perdí a mi papá, mi mamá perdió a su esposo y no podemos comparar los duelos, no podemos comparar los dolores porque ella lo amó como esposo y yo lo amé como papá. Entonces, mi mamá es muy de que, no, pero a mí me duele más porque era mi esposo.
pues es que tienes tu dolor y yo tengo el mío. Ya, ya. O sea, hay que aprender a respetar igual a mis hermanos no perdieron al mismo papá que yo perdí. Entonces, cada Yo me uno río con todo el respeto. exacto, cada uno tiene su 100% de su duelo y a veces tendemos a minimizarlo. O sea, por ejemplo, vamos a poner, conmigo no ha pasado, gracias a Dios, pero se muere una amiga, ¿no? Obviamente, pues el esposo tiene el dolor de esposo, el dolor de la mamá, pero yo también tengo el dolor de amiga. Y no porque sea su amiga tengo que minimizarme o me tengo que hacer fuerte. No, porque Mm. yo tengo mi duelo de amiga. Entonces, el no dejar minimizarnos y vivir nuestro propio duelo. Ahora, hablaste también de las etapas. Una cosa que dice esta tanatóloga es para empezar, que no son lineales, pues no van así como que en línea, primero este, luego, o a veces ya voy en la última y me regreso otra vez a la ira, ¿no? Yo Total. viví mucho tiempo Mm. enojada. Aparte de lo que decía cuando quisimos adoptar, yo viví mucho tiempo enojada con mi papá, pensando que por su culpa, porque él no se alimentó bien y no se cuidó, por eso se murió. Entonces, ¿por qué? Y Ya. eso hizo que mis hijas no tuvieran abuelo. Pero yo no me ponía como que, o sea, yo no tengo papá. O sea, mis hijas perdieron a su abuelo, pero yo Ya. hasta después dije, pero yo perdí a mi papá. O sea, yo estaba tan enojada con él que yo no me Claro, permitía extrañarlo como papá. Lo extrañaba como trasladas el abuelo. sentimiento a las hijas. Me Exacto, explico, yo lo no lo extrañaba, sentías tú, lo sí, siento a través de mis hijas. exacto. Entonces ya cuando ya me di cuenta, pues que yo perdí a mi papá, que obviamente él no escogió irse, era lo que le tocaba, el momento que le tocaba. Este señor habla de la graduación de vida, fue su graduación de vida. Entonces, yo viví mucho tiempo en la ira, ¿no? Y otra cosa es que aun cuando lo aceptas, no significa que ya no vas a llorar. O sea, toda la Mm. vida yo los voy a extrañar y toda la vida puedo llorar y no es que, ay, es que no lo he superado, ya no llores. Claro que lo superé, pero quiero llorarlo. Me acuerdo de él por la frase que está aquí, por esta situación, me salió una foto y lo lloro. Entonces, darnos permiso también de seguirlo llorando. Nos acordamos de aquella situación, cuando ustedes, por ejemplo, estaban en sus lugares de origen, en sus países. Pues claro que pueden llorar, pero eso no significa que no lo han superado, que quieren volver, no. Simplemente recuerdan y es normal el llorarlo. Ella dice, es que nosotros tenemos que saber qué hacer con las lágrimas. Déjalas correr, las lágrimas limpian el alma. Y no porque ya lo aceptamos Están y ahí estamos para bien, ya algo no voy también. a... Sí, exacto, es para limpiarlo, ¿no? Pero sí, eso Me me has marcó hecho mucho la recordar, parte del... Dime. pues yo también tengo una vivencia, la tengo con mi hermano y me ha venido ahora a la cabeza y es, eh, claro, nosotros crecimos sin mi padre. Entonces, para mí siempre mi padre ha sido lo máximo, no haya estado con nosotros. Para mi hermano todo lo contrario, y eso que él convivió más con mi padre. Y a mí me viene la revelación en este momento, claro, yo conviví menos con mi padre y siempre lo tuve en un pedestal. Mi hermano convivió más, con lo cual la rabia que tiene en este momento quizás es porque convivió mucho más que yo. Entonces le cuesta mucho más cerrar, hacer ese duelo, dejar y soltar. Y yo en este momento de mi vida digo, ay, mi papá, ¿no? Ay, todavía lo añoro. Y si yo lo digo, mi hermano me va a hacer papá, porque realmente le da mucha furia cuando yo lo nombro, ¿no? De hecho, no lo nombro hace varios años porque digo, mira, prefiero dejar las cosas así. Pero es así, ¿no? De acuerdo a la vivencia que cada uno ha tenido y también de acuerdo a ese avance personal. No quiere decir que el que no sepa cerrar o no sepa manejar el duelo, porque el duelo es el duelo, y lo que decíamos, las etapas no se viven de la misma manera y de hecho cualquier cosita le puede despertar a uno otra vez esa sensación y ese sentimiento, pero una persona, algo le hace clic y volvió el tema otra vez porque algo queda, va a quedar siempre ahí, ¿no? O sea, es de las cosas yo creo que más complicadas en la vida, ¿no? Hacer ese duelo que lo debemos hacer, que nos lo dicen todo el tiempo, que no es tan fácil, que aunque lo hagamos, pues va a permanecer, ¿no? Pero lo importante yo creo que es tener también esa conciencia de que aunque lo hemos hecho, es posible que en cualquier momento se pueda despertar. Fíjate Entonces, que que no nos ahorita, juzguemos. sí, platico, ahorita me acordé de algo que me pasó con María y su papá. No sé si te acuerdas, María. Sí, María y yo hicimos otra ahorita ya un traigo las live. lágrimas a todo lo que da, ¿no? Sí, Sí. hicimos un live, María y yo, y su papá comentó algo, hija, te quiero, no me acuerdo qué Te comentó tu papá, apoyo, algo así. Sí, sí, sí. Qué felicidades, no sé, algo así. Qué orgulloso, no sí, sé, algo así. algo así Sí. platicó su papá, y yo cuando lo leí, puta, me puse a chillar,
porque pues mi papá no está. Yo dije, Ay, si mi papá estuviera, yo creo que también hubiera dicho eso. Y yo le dije a María, María, tu papá me hizo llorar y dile, qué sí me bruja acuerdo. soy, ¿eh? Yo no sabía de esta historia. Sí, Pero qué bruja, se me ha venido el papá. Ay, mira, claro, porque te emocionó el apoyo, sentiste como las palabras del papá como si fueran las palabras que tú recibías de tu padre, ¿no? sí, Qué sí. bonito. Es muy No, curioso porque, uno no sabe en qué momento está el mensaje. claro, es muy curioso porque por muchos años, o sea, fíjate cómo es la cosa de la vida, por muchos años yo odiaba a mi papá total. Teníamos una relación pésima, horrorosa. Pero por ese tipo de duelo y transformación y cambio y todo eso, que más uno a veces lo hace como por uno. Pero qué sé yo, yo siento que también a él mismo le dio como, como que lo liberó. ¿Sabes? Cuando hablamos y cuando volvimos a retomar la comunicación y yo le dije, no, 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 yo te perdono y no me interesa, tú eres mi único papá, porque hay que hacerlo, hay que soltarlo y hacerlo Cuando lo para hacemos, desprenderlo. cuando Y de hacemos el verdad, trabajo, se mueve todo. Es decir, si yo estoy todo. haciendo este trabajo al lado, yo no tengo que decirle, por ejemplo, a mi hermano, oye, haz esta terapia, hazte la otra, que lo hacía al comienzo cuando no sabía, no. Cuando yo muevo mi energía, como somos energía y llevamos incluso el mismo ADN, entonces se tiene que mover por fuerza porque está la energía, porque está la concentración, porque está esa fuerza. Entonces, por Ujú. fuerza, es como cuando todos estamos eh, haciendo, que hay una frase de Teresa Calcuta, ¿no? No me hablen de la guerra, sino de la paz. Cuando tú estás hablando, digamos, en bienestar, en paz, por fuerza la energía, como somos energía, se expande y toca a la otra persona. Ujú. Entonces, eso es lo que pasa. Si nosotros estamos haciendo nuestro trabajo personal, ese trabajo de perdón, por fuerza se va a mover. Incluso puede ser, digamos, en mi caso, y es así, que un día mi padre me escriba, por ejemplo, ¿no? Porque no lo tengo localizado en este momento. Yo, de hecho, trabajo del padre, pero se me viene ahora, que un día coja y me escriba una nota. ¿Por qué? Porque se ha movido esa energía. Lo mismo en el caso de mi hermano. Puede ser que un día diga, venga, déjeme ver esos programas y eso que usted sigue a ver qué, oye, mi tía, ¿sabes qué? Ya no siento esa rabia con mi papá. Y lo importante es que cada uno en este proceso y se sale y no se sale del tema, hagamos ese trabajo que nos toca, esa parte que nos toca para poder sanar ese árbol, esa familia, esa historia y podamos en este sentido, pues también, volviendo al tema del duelo, ¿no? Trabajar en esos duelos propios porque así también estamos moviendo la energía del otro, pues del conjunto y de las otras, si se trata de familiares o del otro tema, si es un tema laboral, como sea. Hagamos ese trabajo en los duelos para que así se pueda mover la energía a nivel general. Mira, es totalmente liberador. Eso es algo que yo de verdad lo recomiendo a la gente porque uno se siente como atrapado. Yo en mi caso me sentía atrapada en esa ira, en ese rencor. Y cuando hablaba con mis hermanos, yo era la que más y con él también llegué muchas veces a ofenderlo verbalmente y todo. Y cuando tuve ese trabajo de tengo que soltar esto y tengo que liberarme de esto y tengo que aceptar esto y tengo que hacer ese duelo, lloré muchísimo porque se me salían las lágrimas así recordar todo. Y quiero contar la experiencia por si hay alguien que le puede servir. Lo llamé y hablé con él y le dije y fue una reconciliación hermosísima, hermosísima. O sea, no te puedo yo explicar la libertad. O sea, yo me sentí bien y él, para él, yo sentí que fue mejor que para mí. Porque aunque uno no lo crea, muchas veces en esos casos sentimentales, esos casos de emoción, de familia, uno a veces piensa, ah, no, yo le voy a decir y bueno, amén. Y piensas que esa persona va a criticarte o va. No, para él fue totalmente liberador y aceptó y fue una cosa hermosísima. Qué Nos bonito. reconciliamos de una manera muy, muy positiva y les recomiendo a cualquier persona que tenga ese tipo de problemas, de inconvenientes familiares, hacerlo, porque realmente te libera, te sanas y se genera un vínculo, porque al final es como dice Cintia, ese es el único papá que tienes. Tú hubieras querido que a lo mejor tu papá estuviera también ahí escribiéndote, ¿no? Pero ese es el único que tienes, o esa es la única madre que tienes. Entonces, eso en mi caso, en mi experiencia, fue liberador. Más, ese duelo me dolió más que el duelo de migración. Y mira que me dolió muchísimo la migración y la aceptación y todo. Pero como que yo siento que yo venía cargando con todo eso y en este espacio, en este lugar, y gracias a ese cambio tan grande que yo tuve de venir a vivir aquí, pude lograr sanar también ese tipo de heridas sentimentales que me hacían sentir, que me hacían traer un peso bastante grande. Entonces siento que para mí eso fue más la base de todo, como que todo ese cambio se dio
para que yo pudiera lograr esa sanación personal a nivel sentimental con mi papá y con todas esas situaciones que yo venía cargando, ¿no? Y sanar ese duelo, para pasar ese capítulo a que fuera algo mejor. Entonces sí que es algo que yo lo recomiendo 100%, que la gente busque esa liberación, esa sanación, busque ese, ok, no me voy a quedar aquí, ok, es parte del proceso. Cuando me vienen los recuerdos, también los recuerdo, lo lloro, como decía Cintia, no pasa nada. Es parte de mi vida, de mi historia y tengo que hacer las paces con eso. Pero realmente es súper liberador uno tener esa aceptación y poder reconocer esa transformación que se da cuando tú vives un duelo. Ya sea porque perdiste un hijo, ya sea porque cambiaste de país o porque tu padre, una relación mala con tus familiares, con tus hermanos. O sea, es totalmente liberador poder aceptarlo y vivirlo cada vez que viene, en cada etapa, saber que tú pasaste por eso, saber que tú viviste esa experiencia y que sí, y que te das permiso de tomar esa transformación y de también vivir con ella y seguir adelante. Porque es así, uno tiene que ser consciente primero para uno poder hacer ese tipo de cosas y reconocerlas y poder aceptarlas y que te hagan bien a ti misma, ¿no? Que esa energía, como decía Gloria, pues se cree y fluye en ti y en los demás. Entonces hay que vivir muy conscientes en ese sentido, ¿no? Maravilloso, María. Cintia, ¿ibas a decir algo? Sí, iba a comentar nada más rapidito otro término que comenta la tanatóloga que se llama el placer del deber cumplido. ¿Qué es eso que comenta Gloria, no? Cuando una persona trasciende, fallece, como quieras llamarle, a veces el duelo cuesta mucho cuando estabas enojada, cuando no ibas a visitarlo, cuando no le dabas, cuando no esto. En cambio, cuando sí, cuando ya hiciste las paces, como dice María, ¿no? Ya liberaste, ya estás bien, el duelo igual va a doler, igual lo vamos a llorar, pero es más fácil llevarlo o es más fácil soltarlo porque tienes el placer del deber cumplido. Entonces, ahora sí que se va a oír la frase bien trillada que dice, no, aprovechen ahorita que está. Pues sí, sí, la verdad es cierto, Ya. aprovechen ahorita que está. Hay que hacer las paces, hay que liberar lo que tengamos que liberar para que cuando esa persona trascienda, tengamos el placer del deber cumplido y de realmente quedemos satisfechos porque hicimos lo que teníamos que hacer y todo lo que pudimos y quedamos en paz con esa persona. Claro, porque hay bueno o malo vendría a trabajar la culpa, ¿no? Cuando no se ha hecho ese deber cumplido, que ese es para otro espacio, seguramente para otro capítulo. Bueno, hemos hecho un recorrido en este episodio por el duelo, las etapas del duelo. Hemos contado algunas vivencias acerca del duelo y nos hemos dado cuenta que no hay un camino para realizar ese duelo, que no hay una forma para realizarla, que no se hace el duelo totalmente, que se puede despertar en cualquier momento, pero que lo importante, como ha dicho Cintia, es la importancia del deber cumplido. Eh, Escríbanos, coméntenos y acompáñenos la próxima semana. Un beso para todos, un beso Cintia, María, y nos vemos la siguiente semana. Chao.